Señora presidenta, señorías, volvemos a hablar hoy de la amnistía fiscal de 2012, que se tomó pues también en un momento quizás más complicado que el de ahora, en el que se subieron masivamente los impuestos a los de contribuyentes honestos que ya los pagaban y a los defraudadores se le perdonaron los impuestos. Y efectivamente una amnistía fiscal siempre es una mala idea, pero esta, además de ser una mala idea y de ser sumamente injusta, fue un proceso francamente chapucero, donde al final los contribuyentes que se acogieron, estos defraudadores, no pagaron el 10% que estaba previsto, sino que acabaron pagando menos del 3%. Y, bueno, a nosotros, como en Ciudadanos, nos preocupa mucho esta cuestión, porque nos parece que antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos, vía subidas de impuestos, vía recortes del estado del bienestar, deberíamos aplicar la ley, toda la ley, incluso una ley tan favorable como la de la amnistía fiscal, a los defraudadores que se acogieron. Y esta ley de la amnistía fiscal lo que decía expresamente es que estos contribuyentes debían pagar el 10% de la cuantía de los bienes aflorados, de su valor de adquisición. Y se acogieron, pues, según dijo el señor Montoro, más de contribuyentes que afloraron 40.000 millones de euros y ahora mismo solamente ahí encajan 1.193 millones de euros. Propusimos en la anterior legislatura y llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista y posteriormente también lo hicimos con el Partido Popular para que estos contribuyentes defraudadores pagasen efectivamente el 10% expresamente contemplado en la norma. Y, por el seguimiento de este proceso, interpelamos al ministro Montoro. Y lo interpelamos de urgencia porque pensábamos que la situación era urgente. Teníamos una bolsa de contribuyentes defraudadores localizados y no habían cumplido con sus obligaciones fiscales. Esto ya lo llevamos a la Comisión de Hacienda en la anterior legislatura y al Pleno el pasado 27 de septiembre. Y todos los grupos políticos estábamos de acuerdo en varias cosas que ahora, después de la comparecencia del ministro Montoro, pues procedemos de nuevo y en virtud de las respuestas que nos dio y de unas cuantas cartas que emitió, a actualizar. Lo de las cartas, en fin, nosotros creemos que, con independencia de las consideraciones jurídicas, de lo que se piense sobre la prescripción, evidentemente las cartas sin acuse de recibo pues no interrumpen la prescripción y no inician ningún procedimiento de comprobación necesario para que los contribuyentes defraudadores paguen, la Administración les exija lo que tienen que pagar. Hombre, además esta carta que se envió además es bastante curiosa, porque es que lleva no solamente una carta que dice una serie de cosas, sino que también lleva una proposición no de ley de Ciudadanos, que aprobamos aquí todos por casi unanimidad, pero con Ciudadanos. Hombre, esperemos, yo no sé si esto se va a poner de moda y si la próxima vez que un señor le llegue una paralela de IVA se encuentre con un logo de una gaviota o un puño de una flor o lo que sea del partido que en su día aprobó estas normas. Es decir, esto no parece un sistema serio para despolitizar la agencia tributaria y también para que los contribuyentes tengan claro que los impuestos que se les exigen contribuyen a financiar el gasto público en general y no son una ocurrencia de un ministro que se dedique un día a mandar cartas. Entonces, lo que nosotros proponemos, en primer término, es una cuestión al que se ha llegado a un consenso en todos los grupos políticos, y es que hay que efectuar una revisión urgente para que estos contribuyentes defraudadores no paguen el 3% que pagaron y paguen el 10% efectivamente sobre la cuantía aflorada. En segundo término, hay un informe que decía, de 27 de junio del año 2012, que decía que las declaraciones de la amnistía fiscal no eran comprobables. Esto no puede ser. Esto es dejar a los contribuyentes que hagan lo que les dé la gana y no dejar trabajar a los inspectores. Por tanto, llevamos este segundo punto. En tercer lugar, que se inicien efectivamente comprobaciones inspectoras, que interrumpan la prescripción, no enviar cartas sin acuse de recibo. Luego pongan ustedes los logos que quieran. Pero esto nos parece relevante. Y nosotros creemos que esto se debía haber hecho antes del 30 de noviembre, antes de que transcurriesen 4 años desde el final del plazo voluntario de declaración. Aquí el ministro Montoro dijo que las declaraciones de la amnistía fiscal, esa obligación de pago del 10%, no prescribía nunca. No sabemos en qué se basa. Entonces, le instamos a solicitar los informes jurídicos, que aporte al Congreso los informes jurídicos, porque las cosas no prescriben ni cuando dice el ministro ni cuando lo digo yo,
ni cuando lo dicen terceras personas, sino cuando lo dicen las leyes, y hay que hacer una interpretación conforme a derecho. En este sentido, si no se pueden iniciar, si el ministro tiene razón y estas inspecciones no se pueden iniciar antes del 30 de noviembre, lo que le solicitamos es que, como el ministro decía que va a promover un plan antifraude, bueno, pues que en este plan antifraude se incluyan aquellos contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal que no pagaron el 10%. Y, por último, para concluir, le pedíamos también al ministro que la agencia tributaria, en aquellos casos donde haya sospechas de blanqueo de capitales, de que algunos contribuyentes defraudadores se hayan beneficiado de la declaración de amnistía fiscal en el sentido de reintroducir fondos que provengan de la corrupción o de otros delitos, bueno, pues que esto que en sí es un delito de blanqueo de capitales se ponga en conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Aquí el Grupo Parlamentario de Podemos nos dice antes de que prescriban. Nosotros poníamos urgentemente, pero bueno, se lo admitimos. También dice que no habíamos incluido, y que también es una aportación, bueno, que ya recogió el ministro, que se dote de más medios a la agencia tributaria y no menos para tener un plan antifraude que sea suficientemente ambicioso. Bueno, nosotros, efectivamente, con esta moción queremos hacerle caso al señor Montoro y mirar hacia el futuro, pero mirar hacia el futuro exigiendo aquellas deudas que no pagaron y que, en nuestra opinión, fueron perdonadas ilegalmente a los defraudadores fiscales, porque repetimos, esa es la única forma de mirar hacia el futuro, hacia una sociedad del bienestar mejor, luchar más y mejor y más eficazmente contra el fraude fiscal. Y para eso resulta absolutamente imprescindible que, cuando tenemos a defraudadores localizados, cuando sabemos que no han cumplido sus obligaciones y les enviamos cartitas, pasemos a exigirle efectivamente estos importes que nos han defraudado a todos. Esto nos parece que efectivamente es una parte del compromiso que hay con Ciudadanos, pero también es un compromiso con esta Cámara, con los propios diputados y el ministro del Partido Popular que lo votó, y con todos los españoles que cumplen como es debido con sus obligaciones fiscales. Muchas gracias.